Bienvenidos a este capítulo para considerar algunas proposiciones sobre la agresividad en la enseñanza de Lacan. La agresividad fue un asunto central en sus trabajos entre 1936 y 1950, donde traza una diferencia entre agresividad y agresión. Las preguntas que dirigen ese trabajo sobre agresividad son: ¿la agresividad es una manifestación patológica de ciertos sujetos? La agresividad es por estructura, o sea, todos tenemos un componente de agresividad por ser sujetos del inconsciente. Con estas preguntas vamos a empezar entonces a leer la teoría lacaniana. En un extenso artículo sobre la familia, en 1938, Lacan plantea la relación de complementariedad del narcisismo con una agresividad fundamental. Veamos ambos términos. Lacan define entonces el narcisismo como la atracción erótica suscitada por la imagen especular. Imagen especular quiere decir del otro con minúscula. El narcisismo primario aparece en los primeros tiempos de la vida, donde la cría humana, en una situación de indefensión y dependencia absoluta del otro materno, requiere de su auxilio para satisfacer sus necesidades y hace una identificación con esa imagen del otro con minúsculo de la que no puede distinguirse. Estamos, creo que, recordando el estadio del espejo, ¿cierto? Dice Lacan en 1938, abro comillas: antes que yo afirme su identidad, se confunde con esta imagen que lo forma, pero que lo aliena de modo primordial. Cierro comillas. Y el narcisismo secundario será aquel por el cual, aún tomando un objeto exterior como objeto amoroso, siempre se encuentra y ama a sí mismo. O sea, siempre narcisos. Siempre seremos narcisos, aunque estemos amando a otros. La relación agresiva interviene en la formación del yo y es constitutivo del yo, dice Lacan en Seminario 3, la psicosis. Es indudable que el yo, al constituir su unidad en el estadio del espejo, sostiene una tensión agresiva con el otro, ya que siempre siente esa unidad del yo como amenazada precisamente por el semejante. Así, Lacan ubica la agresividad en todas las relaciones duales entre el yo y el semejante. Y vamos respondiendo una de las preguntas. Y en la misma lógica, en Escritos 1, Lacan plantea: la agresividad se desprende de la función enajenadora del yo en toda relación con el otro con minúscula, aunque sea la de la ayuda más samaritana, por ejemplo la del filántropo, idealista, pedagogo y hasta en el reformador. Nos dice entonces en el Escritos 1, Freud argumenta que en las formas de convivencia de cierto tiempo de duración como el matrimonio, padres e hijos, y entre hermanos, siempre tenderá a presentarse las tendencias agresivas, relación que denomina como ambivalencia, es decir, la interdependencia entre amor y odio. En 1955, en el Seminario de la Psicosis, Lacan plantea, abro comillas, toda relación erótica se hace a través de la relación narcisista y es la base de la tensión agresiva. Cierro comillas. Esta tensión agresiva es la agresividad. La tensión es la agresividad. La agresividad es la dimensión constitutiva del narcisismo secundario y es diferente de la agresión. Nos plantea Lacan. La equivalencia entre agresividad y agresión se presenta en algunos teóricos, pero es diferente. Mientras la agresividad es constituida en la relación imaginaria al semejante, formalizado en el estadio del espejo, en el esquema L, el narcisismo y el complejo de Edipo, la agresión excede el plano imaginario y pone en acción algo de lo real. Recordemos que el odio, la violencia y la agresión están entre lo real y lo imaginario. Ya lo habíamos dicho en el texto, en la presentación sobre la violencia. En su texto Escritos 1 confirma que, abro comillas, la agresividad en la experiencia, en la vivencia, en la cotidianidad, es dada como intención de agresión. Solamente es intención de agresión.
Por tanto, la intención de agresión es un fenómeno observable en la cotidianidad. Es decir, que la acción agresiva o la agresión, esa que aparece en nuestra vida cotidiana, que en nuestra experiencia vivencial aparece como un fenómeno observable, es diferente de la agresividad y amplía en Escritos 1. Esta acción agresiva también se manifiesta y comprueba en la acción formadora que realiza un individuo sobre las personas que tiene a su cargo para su formación, por ejemplo, el maestro, los padres, sin dejar de lado a los cuidadores. O sea, eh, somos agresivos cuando estamos en esos lugares. En cambio, la agresividad, como una tendencia a la agresión, es simbolizada, es reprimida y por tanto es inconsciente, pero como todo lo que es simbolizado podrá ser interpretable mediante transferencia en el acto analítico. Nos dice así en el seminario 5, las formaciones del inconsciente. La agresividad es por estructura, ya que es constitutiva del narcisismo secundario, es una consecuencia de la función enajenadora del yo en la relación con el otro con minúscula, y es en el estadio del espejo donde se evidencia su naturaleza y su significado. Es allí donde el individuo formula la pregunta, ¿yo o el otro? Ya Freud había planteado que las pulsiones de autoconservación se mezclan con la agresividad. Además, ya que la agresividad es reprimida y por tanto inconsciente, no es posible que el sujeto pueda regularla desde su voluntad y racionalidad. Por eso el diálogo no es la manera de controlar la agresividad. Eso, a pesar de que las áreas de las ciencias sociales confían de manera suma en el diálogo para regular la agresividad y hasta la violencia. Ya Lacan en el seminario 1 escribía, abro comillas, el diálogo aparece en sí mismo, perdón, el diálogo parece en sí mismo constituir una renuncia a la agresividad. La filosofía de Sócrates ha puesto siempre en él su esperanza de hacer triunfar la vida racional. Y habla del fracaso, Lacan, muy frecuente del diálogo, de la dialéctica verbal, para renunciar a la agresividad y a la violencia. Y dice Lacan en el seminario 1, y no es de extrañar estos fracasos del diálogo, cuando los modos característicos del yo en el diálogo son de oposición, de negación, de ostentación y de mentir. Cierro comillas. Hay que añadirle pues que no sabemos qué es escuchar. Los etólogos, entre ellos Konrad Lorenz, ha insistido en la necesidad de la agresividad para la conservación de la especie animal, la distribución del territorio, definir las jerarquías entre ellos y hasta para espaciar los individuos. O sea, necesaria, ¿no? Concluyendo, la agresividad siempre estará presente en la relación con el semejante, aún en relaciones de amor y en situaciones de filantropía, es decir, cuando alguien se coloca en el lugar del samaritano, del pedagogo, de ayuda al otro. La agresividad en todo caso es una tensión, una fuerza constante, una tendencia constitutiva que desorganiza las relaciones del sujeto consigo mismo y las relaciones intersubjetivas, es decir, las relaciones con el semejante, pero no puede confundirse con la intención agresiva o las acciones agresivas. La agresividad es interpretable bajo transferencia en el acto analítico. Nos vemos en el próximo capítulo para seguir pensando el psicoanálisis. Esta vez se formulará cómo la teoría lacaniana fundamenta la agresividad como constituyente en el devenir de un sujeto desde la fundamentación de los complejos familiares.